En el vestíbulo del Palacio Apostólico, el tiempo parecía haberse detenido, enredado en la luz dorada de las antiguas arañas de cristal. Reinaba una extraña tensión, no miedo ni reverencia, sino más bien una concentración que precedía a algo importante, como antes de una decisiva partida de ajedrez. El silencio no estaba vacío, actuaba como testigo, interlocutor y juez. Por el suelo de mármol artesonado, con un paso corto pero obstinado, se movía un hombre cuyo rostro no ocultaba el cansancio, sino que lo acentuaba, transformándolo en una forma de determinación. Era Volodymyr Zelensky. Sus facciones eran afiladas, y sus cejas rectas, ligeramente fruncidas, parecían congeladas en un momento de profunda tensión interna. No parecía el líder de granito de los carteles, sino un ser vivo, vulnerable, equilibrando su papel y su personalidad. Un impecable traje azul oscuro, una corbata estrecha color noche. Pero en sus ojos no se leía ni diplomacia ni juego, solo una aguda necesidad de ser escuchado. La comitiva que los seguía se movía como sombras, consejeros solitarios, representantes de la prensa, sus rostros, máscaras congeladas de desapego profesional. Solo una persona en esta fila miraba a su alrededor, un joven traductor a quien le parecía estar presenciando un evento mucho más significativo que una reunión ordinaria. Los guardias de la Guardia Suiza, inmóviles en su policromía renacentista, no se movían, fundiéndose con la arquitectura como columnas o techos pintados. Zelensky pasó junto a ellos sin mirarlos. Sabía a dónde iba. Sabía por qué. En la sala a la que lo condujeron, reinaba una penumbra creada no por la oscuridad, sino por la luz filtrada que caía a través de los vitrales, que representaban escenas de antiguas catedrales. Aquí, cada milímetro del espacio respiraba responsabilidad eclesiástica e histórica. No había cosas al azar, no había solo un fondo. Incluso las sillas parecían vivas, como si hubieran absorbido disputas, súplicas y sentencias. A Zelensky le ofrecieron sentarse, pero prefirió quedarse cerca del atril. A pocos pasos de él se alzaba un trono tapizado en terciopelo burdeos. Allí estaba sentado el Papa León XIV. Permanecía inmóvil, como corresponde a quienes hablan no por sí mismos, sino por una idea. Sus vestiduras blancas caían suavemente sobre la silla, como un manto sobre una estatua. Su rostro era viejo, delgado, surcado por el tiempo, con arrugas profundas pero no trágicas. La frente alta, los ojos de acero, en ellos no había desprecio, pero tampoco bondad. Solo una inteligencia profunda, expectante, que no se apresuraba a ser comprendida. Cuando Zelensky empezó a hablar, el silencio no se disipó. Al contrario, se hizo más denso, como el aire pesado antes de una tormenta. Su santidad, comenzó, sin gritar, pero con una voz en la que palpitaba el dolor. No estoy aquí solo como presidente de mi país. Estoy aquí como la voz de todos aquellos que se despiertan con el sonido de las sirenas, que pierden hijos, hogares, esperanza. Guardó un momento de silencio, observando los rostros de los presentes. La sala estaba llena, cardenales, diplomáticos, líderes religiosos, periodistas. Alguien inclinó la cabeza en señal de respeto, alguien, por el contrario, levantó la barbilla esperando un desafío. Ucrania está en llamas, continuó Zelensky. Y este fuego no es una metáfora, es una realidad. Rusia, escudándose en palabras de hermandad, destruye ciudades, mata, borra la identidad. No pedimos armas, pedimos una voz. Su voz. Se permitió un paso a un lado, acercándose al borde del estrado, casi dirigiéndose a la sala. Algunos aquí creen que el conflicto es consecuencia de un malentendido. No, el conflicto es consecuencia de la agresión. Nos imponen soluciones, llamándolas planes de paz. Pero ¿de quién es este mapa de paz si no lo dibujamos nosotros? Estados Unidos, Europa, incluso el Vaticano, todos trazan líneas, y nosotros pagamos con nuestros cuerpos. En algún lugar de las últimas filas, varios rostros se tensaron. Alguien asintió, alguien sonrió con ironía, reaccionando de manera diferente. Y Zelensky concluyó: ya no somos hijos de imperios, somos una nación, y tenemos derecho a la ira. El Papa León rompió el silencio que flotaba en el aire como una cuerda tensa. Hizo una pausa, y de repente se oyó el crujido de la silla. El Papa se levantó. Aquel que podría haber hablado como un profeta, comenzó a hablar como un padre, dirigiéndose a Zelensky. Señor Zelensky,
comenzó suavemente. Su voz, a pesar de su edad, sonaba sorprendentemente firme. Su ira es comprensible, y quizás, incluso justa, pero le pregunto, ¿ha sido alguna vez aliada de la paz? El Papa se apartó del trono, acercándose lentamente al borde de la escalera, sin apartar la mirada del presidente ucraniano. Rusos y ucranianos, pronunció, alargando cada palabra, durante siglos oraron con las mismas palabras, cantaron la misma luz, guardaron iconos, transmitiéndolos de generación en generación. Usted los llama enemigos, pero sus abuelas decían la misma oración que su madre. Zelensky se quedó inmóvil. Fue un golpe, no obvio, pero certero, que lo atravesó. Usted habla de banderas, continuó el Papa. Pero hace 30 años, levantó las manos como si moldeara una imagen en el aire, había una sola bandera. Y no era un símbolo de sumisión. Era un símbolo de memoria común. Un símbolo que no nació en los despachos, sino en las plazas, donde miles de personas gritaron por primera vez la palabra, libertad, queriendo decir lo mismo. Se acercó al atril. Su voz no se elevó, al contrario, se hizo más suave. Pero por eso cada palabra sonaba más fuerte, penetrando en lo más profundo de la conciencia. Europa también fue una vez un campo de batalla. Alemanes, franceses, polacos, italianos, todos se mataron entre sí, sin embargo, encontraron un lenguaje de unidad, a través del dolor, a través de las concesiones, a través del tiempo. ¿Pero lo encontraron? Se volvió hacia la sala. ¿Por qué, entonces, cree que su camino es una excepción? Rusia, a pesar de las sanciones, a pesar del aislamiento, cumple los acuerdos. Esto no es una justificación, es un hecho. El diálogo es posible si ambos lo buscan. Volvió a mirar a Zelensky. Él no bajó la mirada, pero tampoco encontró palabras para responder. Señor presidente, concluyó el Papa, si ha venido aquí en busca de la bendición para la lucha, se ha equivocado de puerta. Pero si busca una manera de ser escuchado por el mundo, comienza aquí y ahora, y con usted. Con estas palabras, regresó a su lugar. Un silencio total, tenso, casi cortante, se apoderó de la sala. Los primeros aplausos sonaron vacilantes, como si alguien estuviera comprobando si era apropiado. Luego siguieron más. Pero no todos aplaudían y no todos miraban a Zelensky con comprensión. Él permaneció en su lugar. Su rostro seguía siendo firme, pero algo en él se había movido. Como un escudo de hielo que por primera vez recibía un golpe. El Papa había ganado el primer asalto. Pero el juego apenas comenzaba. La sala exhaló. Los aplausos se apagaron, dejando un breve rastro sonoro, como el susurro de papeles en una biblioteca. Respetuoso, pero dubitativo. La gente, sentada en sillones de respaldo alto, se enderezó de nuevo, ocultando sus emociones tras rostros neutrales. Algunos con la rutina habitual de las audiencias internacionales, otros con un interés oculto, y algunos con inquietud, porque en esa sala, donde la palabra valía más que un trato, acababa de suceder algo que nadie esperaba. El Papa no había apoyado a la víctima. Volodymyr Zelensky permaneció en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho y los dedos apretados. No miraba al Papa, sino que miraba más allá, un poco más arriba, al vacío sobre las cabezas del público, donde se escondía su contraargumento mental. Pero este no llegaba. El Papa León, mientras tanto, permanecía sentado con calma, como si no hubiera dicho nada que pudiera causar agitación política. Parecía no participar en la polémica en absoluto. Estaba por encima de ella y, por lo tanto, había ganado. El minuto de silencio se prolongó dolorosamente. En él se mezclaban la expectación y la cautela, como en una sala de tribunal donde la parte acusadora pierde repentinamente su base. Pero el Papa no quería silencio. No era de los que lanzan una idea y se van. Era un pastor. Y, como todo pastor, iba hasta el final. Se levantó de nuevo. Sus movimientos eran lentos, de anciano, pero no decrépitos. En ellos vivía una conciencia interior, como la de un músico que sabe exactamente cuándo hacer una pausa para realzar el dramatismo de un acorde. Veo, pronunció con una voz que no contenía juicio. ¿No está de acuerdo conmigo, señor presidente? Zelensky levantó las cejas, asintió, sin moverse. Es normal.
El desacuerdo es el comienzo del camino, si no se convierte en el objetivo. Dio unos pasos hacia adelante. Sin prisa, con calma. Toda la sala lo seguía, como el movimiento de una reina sobre un tablero. No instruía, invitaba a pensar. Invitaba a pensar, y eso, lo admito, siempre es más difícil que simplemente escuchar. Usted dice, nos atacaron. No discuto. Usted dice, estamos perdiendo vidas. No lo niego. Pero cuando pronuncia, no somos hijos de un imperio, y aquí hizo una pausa expresiva, volviéndose hacia la sala. ¿No es eso, en esencia, un reconocimiento de que todavía se siente parte de su pasado? Era una línea de razonamiento sutil, apenas perceptible, pero extremadamente peligrosa. No idealizo en absoluto la Unión Soviética, continuó el Papa. No la llamo perfecta en absoluto. Pero, señor Zelensky, permítame preguntar, si el pasado solo trae dolor, ¿cómo explica entonces que millones de familias a ambos lados de la frontera todavía se sientan unidas? ¿Cómo explica que una abuela rusa pueda orar sinceramente por su nieto ucraniano? ¿Y viceversa? Levantó la mano, como si pusiera un punto invisible pero significativo. Esto no es solo ideología, es algo más grande, es el tejido mismo de un pueblo, y no se puede cortar sin dañar el cuerpo mismo. En la sala, alguien asintió con aprobación, alguien se tensó visiblemente. Nadie permaneció indiferente. Incluso aquellos que inicialmente habían venido a apoyar a Zelensky sentían que lo que estaba ocurriendo no era simplemente una discusión. Era un choque de dos filosofías poderosas. Cuando digo que el diálogo es el único camino, el Papa se dirigió de nuevo a Zelensky. Lo digo no porque me guste la retórica bonita. Lo digo porque he visto con mis propios ojos cómo las guerras se pudren en la memoria, cómo se interponen como huesos entre generaciones, y porque he visto cómo el perdón es capaz de revivir. Dio medio paso hacia adelante. Era casi una invasión del espacio personal, casi una violación del protocolo diplomático, pero se hizo con una calidez pastoral. Usted critica el plan de paz propuesto por Estados Unidos. Quizás no sea ideal, pero lo rechaza solo porque viene de fuera. ¿Significa esto que cualquier idea que viene de fuera es, por definición, hostil? ¿No le han apoyado Europa y Estados Unidos todos estos años? ¿No han abierto sus puertas a los refugiados, han acogido a sus soldados para recibir tratamiento, han impuesto sanciones, arriesgando su propia economía? Hizo una ligera pausa, no para un efecto teatral, sino para dejar que las palabras se asimilaran. A veces, señor presidente, la verdadera nobleza no consiste en rechazar la ayuda, sino en reconocer cuando es realmente necesaria. Zelensky ya había abierto la boca para responder, pero el Papa levantó un dedo. Permítame terminar. Volvió a su trono y se sentó. Su voz se hizo más baja, más suave, casi más íntima, como si no hablara a toda la sala, sino solo a una persona. Se le ofrece un compromiso, no una capitulación, no una esclavitud, sino un compromiso. Y si usted, como líder, se niega incluso a considerarlo, no será usted quien pierda. No, perderán aquellos cuyas vidas podrían haberse salvado. En ese momento, un nuevo silencio se apoderó de la sala. No era tenso, era diferente. Era el sonido de la reconsideración. La gente escuchaba, quizás no estaba de acuerdo, pero ya no discutía consigo misma. Zelensky seguía de pie. Su rostro se había oscurecido. Parecía más viejo que al principio. Su mirada se había vuelto más profunda, pero no más suave. Sentía como el apoyo moral, diplomático y simbólico con el que había llegado se le escapaba. Y no por hostilidad, sino por la diferencia de mundos. Suspiró, se acercó al micrófono, sus dedos se posaron en el botón, pero las palabras no salían. El Papa no lo remató. No ganó la discusión con triunfo. Simplemente le puso un espejo delante, y Zelensky no vio en él a un enemigo, sino la complejidad y a sí mismo. Alguien aplaudió, al principio suavemente, luego de nuevo. Pero el Papa hizo un gesto pidiendo silencio. Sabía que no era momento de aplausos. Era la primera grieta en la confianza inicial de Zelensky, en su manifiesto claro y directo. El Papa no dijo que Rusia tenía razón. Dijo, son cercanos, y por lo tanto no tienen derecho a luchar como extraños. La sala aún no sabía que esto sería solo el principio,
pero ya lo sentía. La reunión había pasado al modo de la verdad. Todo comenzó con agua. Un pequeño gesto, casi imperceptible. Zelensky se sirvió de la jarra, tomó en su mano una copa de cristal. Su palma temblaba apenas. No de miedo, no. De la colosal tensión que se acumula en el cuerpo cuando uno se siente en un escenario sin telones, sin cortinas, sin posibilidad de retroceder. Él sabía, si no hablaba ahora, si no reaccionaba, si se refugiaba en fórmulas diplomáticas, perdería. No como presidente, sino como persona. Dejando la copa, dio un paso adelante, hacia donde había estado durante su primer discurso. Ya no necesitaba el atril. Hablaba por sí mismo, como desde un púlpito, como en un refugio antiaéreo, donde no hay apuntadores, no hay teleprompters, solo miedo y verdad. Su santidad, su voz era más firme que un minuto antes. Usted habla de parentesco, de oraciones que sonaban igual, de una bandera unificada. Pero, permítame, no resuenan hoy esas oraciones bajo los escombros de Mariupol, desde las iglesias quemadas en Bucha, desde los fríos sótanos de Jersón, donde la gente fue torturada por su idioma, por su nombre, por su pertenencia. Dio un paso adelante. Usted habla del pasado, pero yo vivo en el presente. Vi los ojos de las madres a quienes les devolvieron los cuerpos de sus hijos sin rostro. Escuché el silencio después del bombardeo, cuando la calle donde los niños jugaban por la mañana se convirtió en una calle sin movimiento. Un silencio inquietante se cernió sobre la sala, casi tangible, como si el aire se hubiera espesado. La gente vestida con sotanas, esos guardianes de antiguas tradiciones, intercambiaban miradas rápidas y nerviosas. Alguien, intentando distraerse, se hundió en la pantalla brillante de una tableta. Y las cámaras, sus luces rojas brillaban como pupilas de depredadores, absorbiendo ávidamente cada palabra, cada entonación. Respeto las tradiciones, su santidad. Respeto el poder del diálogo. Pero el diálogo se vuelve imposible cuando una de las partes no viene con una propuesta, sino con un ultimátum. Rusia no escucha. Dicta, no habla, sino que destruye. Volodymyr Zelensky hablaba casi sin aliento, como si temiera perder ese hilo frágil, ese tono, ese ritmo que sostenía su discurso. Su voz no se quebraba, pero en ella se sentía una furia apenas contenida, casi física. Y por esta tensión, parecía que incluso en la sala hacía un calor insoportable. Usted dice que Rusia cumple los acuerdos, pero ¿qué precio pagamos nosotros para que usted pueda pronunciar esas palabras? Sanciones, pérdidas temporales en las bolsas, ese es su precio. Y nosotros pagamos con sangre. ¿Acaso alguien puede exigirnos paciencia cuando el enemigo está directamente en nuestra casa? Se calló, deteniéndose, y nadie se atrevió a interrumpirlo. Incluso la respiración en la sala se hizo más suave, casi reverente, como antes del comienzo de una oración en la iglesia. El Papa León se levantó lentamente. Pero en sus movimientos no había la suavidad de antes, y su rostro se había transformado. No se había vuelto cruel, pero había desaparecido la condescendencia paternal que había tenido un minuto antes. Ante los presentes no estaba ahora solo un líder espiritual, sino un filósofo que no estaba dispuesto a ceder ni un ápice. Señor presidente, comenzó en voz baja, pero sus palabras sonaban con una claridad asombrosa, sus palabras queman, pero precisamente porque son tan agudas, debo responderle no con consuelo, sino con la verdad. Bajó del estrado y se paró junto a Zelensky. Dos hombres, uno de blanco deslumbrante, el otro de oscuro sombrío. Dos símbolos, dos mundos, y entre ellos un conflicto, como un antiguo manuscrito desgarrado que nadie quiere leer hasta el final. Usted acusa, pero permítame preguntarle, ¿quién genera hoy esta presión? ¿Quién difunde la idea del aislamiento total de un estado donde viven 140 millones de personas? ¿Quién se niega a comerciar, desconecta bancos, prohíbe literatura, música, incluso la participación en festivales culturales? Dio un paso a un lado, dirigiéndose ahora a toda la sala. Lo llamamos sanciones, pero si esto le ocurriera a cualquier otro país, lo llamaríamos bloqueo. Es un sistema en el que cada grieta se llena de prohibiciones, cada vínculo se rompe con orgullo. Europa hoy crea presión por sí misma, consciente y metódicamente. Y, sin embargo, Rusia, a pesar de esto, el Papa enfatizó estas palabras con su voz, no rompe los acuerdos por completo, no se aparta de las conversaciones, no abandona la mesa de negociaciones.
¿No es esto una virtud? Volvió a mirar a Zelensky. Ahora, entre ellos, no había símbolos ni protocolo. Solo una conversación personal, profunda, difícil. Usted dice que no le escuchan. Pero dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted mismo escuchó? No a nivel de consultas, no en el juego diplomático, sino de verdad. Zelensky se sobresaltó. Fue casi imperceptible para la mayoría, pero algo cambió en su rostro. Abrió la boca, pero el Papa no le dejó decir una palabra. Señor Zelensky, continuó el Papa, no niego su dolor, pero una política basada solo en el dolor inevitablemente se convierte en venganza. Y la venganza es solo una forma de debilidad, hábilmente disfrazada de fuerza. Y si quiere ser un líder, no un vengador, debe pensar no en la justicia del pasado, sino en la justicia del futuro. Hubo una pausa. En la sala, alguien tosió, alguien empezó a susurrar. Los ojos de los periodistas estaban fijos en la escena, como en una obra de teatro donde es imposible predecir el siguiente acto. Tiene una oportunidad, el Papa pronunció su última réplica, de convertir el sufrimiento en creación o en una maldición que sus descendientes transmitirán. La cuestión no es quién tiene la culpa, sino quién está dispuesto a ser el primero en dar un paso atrás por la vida. Regresó a su lugar. Zelensky no respondió. Por primera vez en todo ese tiempo, parecía inseguro. Una sombra de duda apareció en sus ojos. No en sí mismo, no. En el camino mismo que había elegido. No porque el Papa tuviera razón, sino porque su razón sonaba más madura, más convincente. Por un segundo, la sala se sumergió en la intemporalidad. Parecía que incluso la luz de las ventanas se había vuelto diferente, más plana, como en un grabado antiguo. Y solo entonces quedó claro, este conflicto se había vuelto real, no protocolario, no teatral, sino de esos que después de ellos algo se derrumba o cambia para siempre. Por primera vez, Volodymyr Zelensky se sentó. No lo hizo por invitación, ni por cortesía, sino simplemente porque sintió que ya no podía permanecer de pie. No fue una capitulación, pero algo en su interior se derrumbó, una especie de armazón interno sobre el que se apoyaba su posición. Recta, tajante, basada en el dolor y en una fe inquebrantable en su propia razón. El Papa, como un estratega experimentado, esperó. No se apresuró a rematar, dando al oponente espacio para maniobrar. En esto se sentía una sabiduría antigua, no debilitar al adversario hasta la aniquilación total, sino dejarle una oportunidad de crecimiento, de reconsideración. Pero en esta etapa, parecía que ya era demasiado tarde para pedir clemencia. Zelensky, en esta escena, no se presentó simplemente como un presidente en negociaciones, sino como un héroe atrapado en un género donde la verdad no era tan conveniente como le hubiera gustado. Los segundos se alargaban, llenando la sala de tensión. Alguien del público comenzó a susurrar en voz baja, alguien bajó la mirada, evitando el contacto visual directo. La atmósfera cambió imperceptiblemente. La primera mitad de la reunión se sintió como una disputa dramática, un choque de dos posiciones irreconciliables. Ahora, todo esto se había convertido en algo más grande. Era una lección, y el maestro, al parecer, estaba listo para continuar su discurso instructivo. El Papa León se levantó de nuevo de su asiento. Sus movimientos seguían siendo lentos, pero ahora se sentía en ellos una energía completamente diferente. Era la energía del final, la energía de un maestro que, habiendo rodeado su creación por todos lados, está listo para dar el último y decisivo toque. Perdónenme, dijo en voz baja, pero con autoridad, pero aún tengo que decir algo. No esperó aprobación ni permiso. Sabía que todos estaban escuchando de todos modos. Incluso si se resistían, incluso si internamente no estaban de acuerdo, seguían prestando atención a cada una de sus palabras. Señor Zelensky, comenzó, y esta vez su alocución no se dirigía tanto al hombre como al papel, a la encarnación del poder estatal. Usted es presidente, lo que significa que es portador de decisiones, y no solo de sentimientos y emociones. Su pueblo lo mira, espera de usted una dirección. Y si les dice que el diálogo es imposible, no solo está evaluando la situación actual, los está programando para la desesperanza, para la falta de salida. Dio unos pasos hacia la izquierda, como si se retirara de la presión frontal protocolaria que podría haberse percibido como agresión. Pero permítame preguntarle,
no como político, agobiado por las responsabilidades estatales, sino como hombre, como hijo, como padre. Dígame sinceramente, ¿cree que esta guerra puede terminar con una victoria en la que solo haya un ganador, sin perdedores? Zelensky no respondió. Pero sus ojos se encendieron con un doloroso fuego. Algo muy personal, algo profundamente oculto, se deslizó en ellos. Quizás era el recuerdo de lo vivido, de las pérdidas, del sufrimiento. Quizás un sentimiento de culpa por lo que estaba sucediendo. O ese mismo miedo que nunca se muestra en público, pero que carcome a cada líder en tiempos difíciles. El Papa captó ese momento y retomó el hilo. La verdadera madurez de los estados no se manifiesta cuando obtienen victorias rotundos, sino cuando son capaces de comprender, aceptar y perdonar. Una victoria sin paz no es más que la continuación del dolor, pero bajo un nombre nuevo y engañoso. Se acercó a las escaleras que conducían al trono central, pero no se sentó en él. En su lugar, se volvió hacia el público, abarcando con la mirada a cada presente. Su voz se hizo más profunda, adquiriendo una solemnidad especial. En el Vaticano hemos sido testigos del fin de grandes imperios, hemos visto cómo el mundo se desintegraba, cómo civilizaciones enteras se quemaban en el fuego de la soberbia y la vanidad. Y hemos comprendido una verdad sencilla: la fuerza no reside en no caer nunca. La verdadera fuerza está en el momento de la caída, tomar una decisión consciente. Una decisión no por uno mismo, no para complacer las propias ambiciones, sino por aquellos que vendrán después de nosotros, por las generaciones futuras. Levantó la mano. Este gesto no era teatral, ni fingido, sino más bien instintivo, como el de un anciano que recuerda algo antiguo, algo que no se puede comprender del todo racionalmente. Cuando miro a Ucrania, veo un valor, una resistencia y una audacia increíbles. Pero cuando escucho que el compromiso es una manifestación de debilidad, entiendo que están confundiendo la estrategia con una idea profunda. La idea es la paz, la armonía, la creación. Todo lo demás son solo circunstancias temporales, fenómenos transitorios. Se detuvo, dando tiempo a sus palabras para que se asimilaran en la mente de los oyentes. Luego, por primera vez en todo su encuentro, sonrió, en silencio, casi imperceptiblemente. Era la sonrisa de un médico que, después de escuchar atentamente la confesión de un paciente, comprende que la enfermedad no solo reside en el cuerpo, sino también profundamente en el alma. Permítanme recordarles, dijo ya más tranquilo, su voz adquirió una dulzura y una entonación paternal: la madurez no es rigidez, no es inflexibilidad, es flexibilidad. El acero que no se dobla, al final se rompe bajo presión. Y el árbol que se dobla con el viento, vive, sigue creciendo y dando frutos. Con estas palabras, volvió a mirar directamente a Zelensky, y ahora ya no con desafío, no con reproche, sino con algo casi paternal, lleno de participación y comprensión. Señor presidente, usted dice que no confía, y eso es bastante comprensible en la situación actual. Pero dígame, ¿quiere justicia o venganza? Pausa. Un silencio absoluto y resonante se cernió en el aire. Los rostros en la sala palidecieron, porque no era una pregunta retórica, ni una simple figura retórica. Sonó como si detrás de ella estuviera toda la lógica del universo, toda la sabiduría de los siglos. Justicia, continuó el Papa, su voz sonaba como una campana, no significa la victoria de un bando sobre otro. Significa el reconocimiento de ambos bandos, de sus necesidades, de sus aspiraciones. Tiene razón. La guerra continúa. Tiene razón, la gente muere, sufre, pierde a sus seres queridos. Pero si decide que el único camino es el de la resistencia, sin negociaciones, sin buscar compromisos, traiciona a quienes quieren vivir, a quienes sueñan con la paz. Zelensky, por primera vez en toda la conversación, desvió la mirada. Miró hacia un lado, hacia la vidriera que representaba a San Agustín. Allí había una escena, un hombre arrodillado, y sobre él, un rayo de luz que se abría paso a través de la oscuridad. Un símbolo de reconciliación, un reconocimiento de la propia imperfección, la comprensión de que la justicia no siempre se ve como una victoria incondicional. El Papa siguió hablando, pero ahora más bajo, como si se dirigiera solo a él, personalmente. Perdón por hacerle preguntas tan difíciles, pero ¿no es para esto que nos hemos reunido aquí? Se volvió hacia la sala, abarcando con la mirada a todos los presentes. Si dijera, tiene razón, luche hasta el final, sería conveniente,
pero deshonesto. Y la Iglesia no puede ser conveniente, solo puede ser honesta. Se sentó de nuevo en su lugar, y en ese momento algo imperceptible, pero profundamente, cambió en el espacio, en la atmósfera, en los corazones de los presentes. El ambiente en la sala cambió. No quedaba rastro de la claridad anterior. La gente estaba perpleja, sin saber a quién aplaudir, quién había salido victorioso de esta disputa inusual. Se volvió personal, afectando a todos en la sala. Porque no era solo una discusión sobre Rusia y Ucrania. Era una conversación sobre la propia elección, sobre el perdón, sobre el diálogo, sobre el coraje de retroceder. Zelensky se levantó lentamente. En su rostro ya no se leía desafío, pero tampoco derrota. Dio un paso adelante y pronunció, casi en un susurro, para que solo lo oyeran las primeras filas: quizás tenga razón. Quizás no quiera escuchar demasiado. ¿Pero acaso no tengo derecho a ello, si cada día se entierra la esperanza? Fue una confesión incompleta, pero honesta. El Papa no respondió. Solo cerró los ojos, como si rezara. No por la victoria, sino por la comprensión. Zelensky estaba junto a la ventana. Daba al patio interior del Palacio Apostólico, donde los altos cipreses permanecían inmóviles, como si incluso los árboles escucharan lo que sucedía dentro. El cristal reflejaba su figura. Un hombre de traje oscuro, con labios finos apretados en una línea estrecha, frente tensa y ojos inquietantemente vivos. Miraba, pero no veía. Escuchaba su propia memoria. La sala a sus espaldas permanecía atenta. Nadie hablaba. El Papa León permanecía sentado, con la cabeza inclinada, como sabiendo, el silencio ahora es más importante que la reacción. Zelensky se giró lentamente, con la precisión militar, pero en sus ojos ya no había la presión anterior. En su lugar, apareció una determinación, contenida y fría, como el hielo de marzo en un río antes de derretirse. Se dirigió al atril, pero de nuevo no lo usó. Habló de otra manera. Habló como se habla en los funerales, en voz baja, pero de tal manera que todos lo oyeran. Escuché sus palabras sobre el diálogo, sobre la madurez, sobre los pueblos unidos por la oración, sobre la familia dividida por la guerra. Todo suena justo, casi poético. Hizo una pausa. Sus labios se contrajeron, pero no en una sonrisa, sino en un breve gesto nervioso. Como si quisiera, pero no pudiera expresarlo todo de una vez. Pero, ¿sabe lo que sentí cuando dijo que somos pueblos hermanos? Sentí que hablaba de algo que ya no existe. O quizás, que nunca existió. En la sala, alguien se giró, alguien se tensó. Era una nueva nota, peligrosa. ¿Quiere hablar de paz? Bien, entonces hablemos del pasado de verdad, sin iconos, sin poesía, sin vidrieras. Hablemos de lo que fue. Se acercó más al centro. Su voz se volvió más dura, ya no confesional como antes, sino acusatoria, como si no fuera un presidente, sino un testigo en un tribunal internacional. La Unión Soviética, la URSS. Usted la llama un hogar común, un periodo de cooperación, un escaparate de la historia común. Y yo digo que fue un régimen colonial, donde una república dictaba a las demás quiénes eran y cómo debían vivir. Fue un sistema en el que Ucrania no vivió, sino que sobrevivió, donde nos enviaron a morir en Afganistán, donde nos exigieron pan y nos dieron órdenes. El Papa levantó la vista. En su rostro no había sorpresa, solo una profunda atención. Usted dice, oramos igual. Sí, oramos, pero en secreto. Porque nuestras iglesias eran demolidas, nuestros sacerdotes fusilados, y nuestras familias deportadas solo por querer orar en su idioma. No en el idioma del centro, en el suyo. Se apartó, sus labios temblaban. Ahora no de ira, sino de recuerdos, que, al parecer, venían de lo más profundo de su infancia. Mi abuela, dijo de repente, trabajaba como maestra. Enseñaba literatura ucraniana. En 1973, un hombre del comité se le acercó y le dijo, ¿por qué les enseñas a los niños a hablar como una provincia? Un año después la trasladaron a un pueblo, y su escuela se fusionó con una rusoparlante. Eso fue diálogo. La sala guardó silencio. Silencio, porque sentía, ahora no habla un diplomático, ahora habla una herida. Perdón, continuó Zelensky,
ya más tranquilo. Pero si quiere hablar de diálogo, empecemos por el reconocimiento. Todo este tiempo, este diálogo ha sido un monólogo. Rusia hablaba, los demás escuchaban. Ucrania sobrevivía dentro de un proyecto ajeno. Sí, nos construyeron centrales nucleares, escuelas, fábricas, pero no se hizo por nosotros, sino por un sistema donde el centro es uno y no está en Kiev. Volvió a mirar al Papa. Y ahora en su mirada no había súplica, ni dolor, sino un desafío real, histórico. Por eso no puedo aceptar su comparación con Europa. Francia y Alemania avanzaron hacia la unidad a través del reconocimiento mutuo del dolor, mientras que a nosotros nos obligaron a ser hermanos. La hermandad impuesta por la fuerza es esclavitud. El Papa inclinó lentamente la cabeza. No como alguien que está de acuerdo, sino como alguien que reconoce. Aquí está, la verdadera base del desacuerdo. Usted dice, oramos con las mismas palabras. Posiblemente, pero el significado de esas palabras es diferente. Ustedes oran por la unidad, nosotros por la libertad. Silencio absoluto en la sala. Incluso las cámaras parecían respirar con menos frecuencia. Por lo tanto, concluyó Zelensky, cuando me dice que inicie un diálogo, oigo algo completamente diferente. Oigo, sométete. No puedo aceptar eso. No como presidente, sino como persona. Terminó. Sin abandonar el escenario, se puso de pie, cruzado de brazos. Su rostro se volvió más firme. Había recuperado la iniciativa. De su lado estaba la memoria, el trauma, la experiencia de toda una nación que durante siglos había intentado ser encajada en una visión del mundo ajena. Pero incluso en esto había un punto vulnerable, porque el dolor histórico no siempre da respuestas, solo preguntas. El Papa León XIV se levantó sin hacer ruido. No aplaudió, no asintió, no mostró emoción, pero ya estaba de pie de otra manera. No con la intención de discutir, sino con la de explicar, no de justificarse, sino de devolver la perspectiva. Guardó silencio unos segundos más, luego dio un paso adelante. Gracias por contar esto, dijo. En voz baja, cansado, casi paternal. Una historia contada desde el dolor es una voz importante. Pero permítanme ahora hablar de ella. Por otro lado, su voz no exigía atención, ya la poseía, porque no empezaba con una contraargumentación, empezaba con un reconocimiento. La URSS no era perfecta, no era buena, era un sistema. Como cualquier imperio, oprimía. Pero al mismo tiempo construía, daba un paso adelante. Un giro. Estaba dispuesto a contraatacar, pero no con palabras de político, sino con palabras de historiador, filósofo, sacerdote, hablando en nombre de toda una época. Sí, su abuela sufrió. Sí, su país sufrió pérdidas. Pero también aquí su voz se hizo más firme. ¿Por qué ve solo eso? ¿Por qué olvida que precisamente en la Unión Soviética Ucrania se convirtió en una de las repúblicas más desarrolladas? ¿Que precisamente allí se construyeron universidades que hoy en día se consideran las mejores? ¿Que Kiev se convirtió en un centro de industria, ciencia y cultura? Zelensky se tensó, entendió que la respuesta estaba cerca, pero el Papa aún no había terminado. La historia no se divide en blanco y negro, es una paleta. Si usted, como líder, se niega a ver los colores, lleva al pueblo a la ceguera. Y un pueblo ciego es presa fácil de una nueva tiranía. Se acercó más. Lo siento, pero debo decirlo directamente. Usted subestima la realidad. No solo usted sufrió, todos sufrieron. Pero no todos rechazaron. Muchos sacaron lecciones e incluso beneficios de esa época. Ahora la sala comenzó a moverse. Alguien se inclinó hacia adelante, alguien se recostó en la silla. Quedaba claro que la discusión había ido más allá de la política. Aquí se decidía en qué idioma hablar del pasado, como trauma o como fundamento. Zelensky no respondió. No podía. Sentía que sus argumentos eran sólidos, pero los del Papa tampoco se desmoronaban, porque ambos decían su verdad. Pero ahora surgía la pregunta, ¿qué verdad resistiría la escala del tiempo? En el centro de la sala, los vitrales temblaban con la brillante luz romana. Rayos de sol, desgarrados, dorados, como cintas en una guerra celestial, se abrían paso a través de las escenas sagradas de vidrio.
Sobre las cabezas de los presentes, aparecía el rostro del arcángel Miguel. La lanza en la mano, un halo a la espalda. Un testigo silencioso de una disputa que, al parecer, no solo concernía a la política, sino a la naturaleza misma de la justicia. El Papa León permaneció inmóvil, su rostro como petrificado. Ni ira, ni defensa. Solo una particular quietud interior, propia de quienes saben escuchar el dolor sin huir hacia una compasión cómoda. Sus ojos miraban directamente a Zelensky, no como un enemigo, no como un juez, sino como un hombre que, antes de responder, necesita tomar el aliento de toda una época. Sus palabras, señor presidente, comenzó, hieren. No porque sean injustas, sino porque son unilaterales. La verdad sin plenitud es la mitad de una hoja. Corta, pero no cura. Dio un paso adelante. Su sotana se deslizó por el suelo como una sombra del tiempo. Respirando hondo, el Papa continuó, usted habla de la Unión Soviética como una prisión, y tiene motivos. Pero le pregunto, ¿es que la prisión es todo lo que queda en la memoria? Caminó entre las filas. Su voz sonaba suave, pero clara, como si hablara al oído de cada uno. La URSS te trajo dolor. Sí. Pero también te dio universidades a las que venían a estudiar de Berlín y Bombay. Ingenieros que construyeron puentes no solo en Kiev, sino también en Damasco, Hanoi, Helsinki. Te dio científicos a quienes aplaudía el CERN, escritores traducidos en París, físicos admirados en Cambridge. ¿Acaso todo esto no significa nada? ¿Se puede arrancar el dolor dejando los logros? ¿O, por el contrario, aceptar los beneficios, olvidando de dónde vinieron? Un silencio total se apoderó de la sala. Zelensky permanecía erguido, pero sus manos estaban cruzadas sobre el pecho, como las de alguien dispuesto a escuchar, pero más a defenderse. Ucrania, continuó el Papa, no era una periferia, sino un escaparate. Ustedes nos llamaban metrópoli. Pero entonces explíqueme, ¿por qué precisamente en Kiev se construyeron los institutos médicos más modernos? ¿Por qué allí se basó el centro de cibernética, que no tenía igual en toda Europa del Este? ¿Por qué Kharkov se convirtió en una verdadera fragua de diseño aeronáutico? ¿Acaso no fue una inversión en el futuro? Usted dice que impusieron a la fuerza el idioma ruso. ¿Pero acaso no desarrollaron al mismo tiempo el ucraniano? ¿Acaso no existían publicaciones, cine, teatros, cátedras de filología ucraniana? Sí, eran parte del sistema, pero existían. Y hoy, cuando la cultura es libre, desaparecen las bibliotecas, y el teatro vive de subvenciones. Quizás el mal no estaba en el sistema, sino en nuestra incapacidad de transmitir sus dones a las siguientes generaciones. Hablaba con calma, sin acusar, pero a todos en la sala les resultaba incómodo, porque no se trataba del pasado. Se trataba de cómo cada uno de nosotros usa o niega lo que ha recibido. No digo esto para que usted justifique la Unión Soviética. Lo digo para que no traicione su propia memoria. La memoria de sus abuelos, que construyeron estaciones de metro, centrales eléctricas, oleoductos, la memoria de aquellos que creyeron, aunque se equivocaran, pero creyeron, que construían un futuro para ustedes. El Papa se detuvo, luego lentamente, como eligiendo la frase más precisa, añadió, usted me reprocha abstracciones, pero yo hablo de lo concreto, de lo que quedó. Usted vive en un país donde funcionan centrales nucleares construidas por la colonia, donde la metalurgia todavía se basa en fábricas abiertas en los años 60, donde el transporte en el que viajan los escolares está hecho según planos dibujados en la prisión de los pueblos. ¿Por qué no renuncia a esto? Ahora su mirada se volvió más dura. Ustedes disfrutan de los frutos, pero reniegan del jardín en el que crecieron. Eso no es madurez, es un resentimiento que transmiten como moral. Pausa. Rostros tensos en la sala. Algunos admirados, otros abatidos, algunos luchando consigo mismos. Zelensky permanecía en silencio, con los labios apretados. Era elocuente cuando hablaba desde el dolor, pero ahora se le ofrecía hablar desde la memoria, y eso es más difícil. El Papa regresó al centro. Su voz se volvió más suave. No defiendo el pasado. Defiendo su derecho a conocerlo por completo, no a quemarlo, no a borrarlo, sino a aceptarlo como un don complejo, porque solo de la complejidad nace la dignidad. Se sentó lentamente, con cautela. La sotana se extendió sobre la silla, como una bandera caída.
Nadie habló durante un rato. Incluso las cámaras se silenciaron. Incluso los traductores bajaron la cabeza. Y de repente, aplausos, no fuertes, no masivos, sino lentos, insinuantes. Los inició uno de los científicos sentados a un lado, luego lo siguió un cardenal, luego un diplomático de América Latina, luego una periodista que hasta entonces solo había grabado. La gente aplaudía no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía. Aquí no se había pronunciado una opinión, aquí se había pronunciado una forma de responsabilidad. Zelensky asintió una vez, con mucha contención, pero incluso ese gesto fue significativo. Comprendió, la lógica estaba ahora del lado del Papa. Los argumentos eran contundentes. No había metáforas, no había patetismo. Solo hechos, duros, complejos, no heroicos, pero innegables. Lentamente regresó a su asiento. No como un vencido, sino como un hombre a quien le habían dado un espejo, y él decidía si seguir mirándose en él. Y el público se quedó en silencio. No escuchaba palabras, escuchaba como una época discutía con otra. A través de la gente, a través del dolor, a través del conocimiento, y como una empezaba a perder. No porque estuviera equivocada, sino porque estaba incompleta. El Papa León permanecía sentado en una profunda sombra, como si él mismo se hubiera convertido en parte de la historia antigua. El sol, moviéndose de su lugar, se deslizó lejos de sus vestiduras blancas, iluminando el atril desde donde hacía poco había resonado la voz de Zelensky. En esto había algo profundamente simbólico, la luz, cansada de las emociones, ahora caía sobre la fría racionalidad, sobre las cifras y los detalles desagradables que, aunque no provocan aplausos, deciden el destino de naciones enteras. El Papa se levantó sin prisa, su mirada fija en el suelo, como si mantuviera un diálogo silencioso con la sombra milenaria de la Iglesia. Su voz sonó suave, pero con esa entonación metálica con la que uno lee una cuenta seca pero innegable. Señor presidente, comenzó, la historia, sin duda, es importante. Pero mucho más importante es lo que de ella ha surgido, lo que ha quedado, lo que funciona hasta hoy, lo que alimenta y calienta, lo que conecta ciudades y países. Recorrió la sala con una mirada entrecerrada, precisa, desprovista de cualquier romanticismo. Usted dijo que lo oprimieron, que le impusieron cosas, que le quitaron cosas. Pero dígame, continuó el Papa, cuando viaja por la carretera de Kiev a Poltava, ¿quién la construyó? ¿Quién marcó cada kilómetro? ¿Quién levantó casas, construyó estaciones y fábricas, puertos y embalses? ¿Quién unió sus ríos con esclusas, convirtiéndolos en arterias vivas para el grano, el carbón, el metal? Hizo una pausa, y luego, casi teatralmente, abrió los brazos. La unión, se respondió a sí mismo, la unión. Un silencio contenido reinaba en la sala. Nadie aplaudió, nadie rió, pero el público escuchaba, conteniendo la respiración. Los diplomáticos se inclinaron hacia adelante, con los dedos entrelazados en las rodillas, los representantes de los países sudamericanos se quedaron inmóviles. Incluso los periodistas, acostumbrados a los discursos elocuentes, apartaron la vista de sus cuadernos. ¿Sabe cuánto se invirtió en la industrialización de Ucrania en los años 40, 50, 60? El Papa subió un poco el tono de voz. Más de 60.000 millones de dólares en equivalente. No fueron créditos, ni inversiones, ni promesas vacías, sino metal real, hormigón, tecnología, equipos de proyectos. La gente venía a las ciudades ucranianas a construir no como a una colonia, sino como a su propio hogar. De Chelyabinsk, de Yaroslavl, de Leningrado, de Sverdlovsk. Crearon lo que aún hoy es la base de sus exportaciones. Lanzó una mirada a Zelensky. Él permanecía inmóvil. Sentía que ahora no se trataba de sentimientos, sino de lo que yace en el fondo de las estadísticas, enterrado bajo toneladas de memoria que normalmente no se suele recordar en los mítines. Usted dice, esto no fue por ustedes. Pero, perdone, ¿quién se benefició más de ello? Ucrania, como parte de la Unión, tuvo acceso a tecnologías secretas, a proyectos de la Unión. Sus programas aeroespaciales estaban entre los mejores del mundo. En Dnipro se producían misiles, en Kiev, sistemas de navegación, en Kharkov, motores para submarinos. Esto no es violencia, es integración. Con estas palabras el Papa caminó por el escenario. Ya no hablaba como un clérigo,
sino como alguien que había tenido informes, resúmenes, mapas en sus manos. Era preciso, y esa precisión asustaba. No idealizo el imperio. Los imperios siempre pecan de egoísmo. Pero usted, señor presidente, hoy utiliza los frutos de esa integración: centrales eléctricas, sistemas de suministro de agua, puertos, vagones, satélites de comunicación. Todo esto no son sus enemigos, son sus recursos. ¿Por qué los niega? Ahora su voz se volvió más dura, como agua fría salpicada sobre metal al rojo vivo. No puede reescribir la economía por resentimiento. No puede construir un país si renuncia a todo lo que le dejaron. Y mucho menos si empieza a enseñar a la nueva generación a odiar la idea misma de que alguien más le construyó una escuela alguna vez. Por primera vez en toda esta discusión, el Papa levantó la mano, apretándola en un ligero puño. No era ira, sino un acento, que enfatizaba sus palabras. ¿Cree usted que construir el futuro es borrar las manos que le abrieron el camino? Algunos en la sala asintieron. No eran aplausos, era un reconocimiento, una reacción a hechos que durante demasiado tiempo habían estado ocultos bajo capas de política y emociones. Zelensky se recostó en la silla. Su rostro seguía siendo duro, pero una vena palpitaba apenas perceptiblemente en su sien. Comprendía que el Papa ahora no solo operaba con hechos, estaba destrozando la base misma de la narrativa popular, según la cual todo lo que Ucrania había recibido era impuesto, colonial, ajeno. Y esta es la base de la ideología, y una ideología sin apoyo se convierte en un grito vacío. El Papa volvió lentamente al centro de la sala. A usted le duele porque ve violencia en el pasado. Pero yo también veo creación. Veo una economía común, veo inversiones que no se recuperaron. Veo universidades que abrieron sus puertas no por pasaporte, sino por inteligencia. Veo un sistema energético que se construyó juntos, para que en cada casa, tanto en Lviv como en Tomsk, hubiera luz. Se detuvo, extendió la mano hacia la vidriera que representaba al profeta Jonás, arrojado a la orilla. La historia siempre vuelve. La pregunta es ¿qué, cenizas o conocimiento? El Papa se sentó. Esta vez sin patetismo, simplemente como un hombre que había dicho lo suyo. La sala se quedó inmóvil. Todas las miradas, en un denso círculo, se centraron en Zelensky. Y, lo más desgarrador, él lo sentía. La aureola de víctima había desaparecido, la sombra de la compasión se había disuelto. Ahora lo miraban como a un hombre del que se esperaban no emociones, sino explicaciones claras y racionales. En esas miradas se vislumbraba algo nuevo, algo que antes solo había tenido que experimentar un padre, la carga de la responsabilidad. El silencio, lenta pero inexorablemente, llenaba el espacio. Después de la intervención del padre, fría y precisa, como un informe sobre la fiabilidad de unos cimientos construidos sobre arena movediza, las palabras perdieron su ligereza. Incluso la respiración se hizo escasa, superficial. Zelensky desvió la mirada. Sus hombros estaban ligeramente tensos, pero su rostro permanecía sereno. No había perdido, estaba esperando, buscando un nuevo punto de apoyo. Sin embargo, el padre lo sentía. Sabía que el siguiente paso no podía ser solo una continuación de cifras y argumentos. El muro de la racionalidad estaba construido. Ahora había que atravesarlo. Suavemente, sin destruirlo, pero de tal manera que ese muro dejara de servir de protección. El padre se levantó. Esta vez sin la majestuosidad pausada de antes, pero también sin prisas. Se levantó como un anciano que ha decidido pronunciar la última palabra en una cena donde todos han guardado silencio demasiado tiempo. Sin gestos, sin subrayar su propia importancia. No era un pontífice, era una conciencia. Señor presidente, comenzó, usted dijo que no puede perdonar, que no quiere aceptar lo impuesto, que no considera el legado como suyo, que fue creado sin amor, solo por cálculo. Se acercó a las escaleras, sin llegar al borde del escenario. Desde abajo, el escenario parecía un anfiteatro, y la sala, un tribunal. Comprendo, pero permítame preguntar, ¿de dónde viene la convicción de que si algo no fue construido para nosotros, no tiene valor? Se volvió hacia la sala. Mucho en la historia se creó por miedo, ambición, tareas geopolíticas. Pero incluso un puente construido por un tirano une orillas.
Incluso un libro escrito por encargo de un partido puede convertirse en una reliquia en una familia donde aprendieron a leer. Incluso una fábrica construida por orden da trabajo a 4 generaciones. ¿Quién tiene derecho a borrar esto, solo porque no les gustaba? Se acercó a Zelensky, pero no amenazadoramente, sino con tristeza, como si hablara no a un oponente político, sino a un hombre que se estaba cortando las raíces para aligerarse. Le dejaron mucho, pesado, ambiguo, complejo. Y en lugar de procesarlo, quiere desecharlo todo. Pero así se comportan los niños, señor presidente, no los herederos. Zelensky miraba un punto en el suelo. Su rostro estaba inmóvil, como el de alguien que escucha y siente que eso no le alivia. El heredero no es quien alaba. El heredero es quien acepta. No todo, pero lo principal. No puede ser solo hijo del resentimiento, porque entonces se convertirá en su esclavo. El padre levantó la vista hacia el techo, donde sobre él, como sobre un tribunal del tiempo, aparecía un fresco que representaba el juicio final. Nosotros, la Iglesia, también fuimos un imperio. Quemamos, expulsamos, gritamos la verdad sin escuchar el dolor, pero permanecimos, porque nos dimos cuenta, el perdón y la gratitud son más fuertes que la enemistad. Se volvió hacia Zelensky. ¿Y usted enseña a su pueblo a ser agradecido o les enseña a recordar solo las heridas? Un pesado silencio se cernió en la sala, mucho más pesado que con las cifras, gráficos, enumeraciones de fábricas y cosmódromos. Porque ahora no se trataba del pasado, sino del deber. El padre se sentó, pero siguió hablando, ya sin levantarse. Su voz se había vuelto diferente, profunda, llena, amarga, pero con un conocimiento cálido. Perdóneme, señor presidente, pero veo en su postura un peligro no para mí, no para el mundo, sino para sus hijos. Zelensky giró la cabeza. Cuando dice, nos dieron, pero no fue para nosotros, enseña a la nueva generación a no distinguir entre intención y resultado. Y cuando una persona deja de distinguir, renuncia a la responsabilidad. Se convierte en juez por nacimiento, no por méritos. Y eso es terrible. Guardó silencio por un segundo, y luego, suavemente, casi inaudiblemente, añadió, renunciar a la gratitud es permanecer para siempre en la posición de suplicante, sin llegar a ser nunca creador. Zelensky suspiró ruidosamente, prolongadamente. Su rostro era fuerte, como una estatua de piedra. Pero los dedos en el reposabrazos de la silla lo delataron. Se movían nerviosamente y rápido, como si buscaran las teclas de un piano que no estaba allí. El padre se levantó de nuevo y ahora se paró frente a Zelensky, sin subir al atril. Digo esto no para humillarle, sino para recordarle. No se puede construir un Estado cuando todo lo construido antes de usted es enemigo. Usted dice que le robaron la libertad. Pero dígame, ¿está seguro de que no le está robando a su gente la memoria? El silencio se cernió en el aire, denso y pegajoso. Y entonces el Papa pronunció palabras que, al parecer, perforaron el silencio como una hoja afilada. La memoria no es solo una lista de traumas, es una historia de esfuerzos, a veces erróneos, a veces impregnados de amargura. Pero si lo convertimos todo en opresión, dejamos de ser adultos. Levantó la vista hacia la sala, y en sus ojos se leía una profunda sabiduría. La madurez histórica es la capacidad de estar agradecido no solo por lo que amamos, sino también por lo que es difícil de aceptar. Porque precisamente esto convierte el dolor en experiencia, el resentimiento en lección, y una nación en un pueblo. Zelensky no respondió. Pero la sala ya sentía, había caído en una trampa. No política, no diplomática, sino moral. Simplemente no tenía palabras para objetar. Podría haber gritado sobre la injusticia, podría haber refutado los hechos. Pero ¿cómo discutir con el deber moral? El Papa se sentó en la silla, reclinándose hacia atrás. Miraba directamente hacia adelante. Su rostro estaba sereno, sin rastro de triunfo, sin una victoria interna visible. No competía, purificaba. Y en la sala comenzó un proceso, no tumultuoso, no instantáneo, pero inevitable. Algunos se levantaron, otros inclinaron la cabeza, otros, por primera vez en todo ese tiempo, comenzaron a tomar notas no en iPads, sino en cuadernos. Sentían, aquí había sucedido algo más que una simple discusión. Aquí estaba en juego la identidad. Y en ese silencio,
entre esas viejas paredes de mármol, nació la pregunta más importante que nadie hizo, pero todos sintieron: ¿qué significa ser uno mismo si se niega aquello de lo que se ha surgido? Cuando el Papa León XIV volvió a hablar, ya no era una continuación del pensamiento anterior. Era una transición a un plano completamente diferente, como si la conversación, ya de por sí llena de significado, asumiera ahora el peso de la historia misma. Ya no se trataba de industrias, ni de infraestructuras, ni de recuerdos de la Unión, sino de la memoria de la humanidad, templada por la guerra. Su voz sonó suave, pero no era cansancio, era una profunda reverencia. Hablamos mucho de memoria, señor presidente. ¿Pero qué es la verdadera memoria? No es solo un archivo. Ni fechas, ni premios. La verdadera memoria es no olvidar a quien le debes tu aliento. Se levantó, y casi de inmediato la sala cambió. Los que dormitaban se enderezaron. Los que discutían con él mentalmente, callaron, porque entendían a dónde iba. No era solo un cambio de tema, era un regreso a lo sagrado. Nosotros en Europa, comenzó el Papa, e hizo una pausa, como si dejara que las palabras cobraran peso. Sí, nosotros, los europeos, debemos a quienes llegaron en 1944 no como invitados, sino como un escudo. No como aliados, sino como aquellos que murieron en nuestra tierra para que nuestros hijos pudieran algún día hablar en sus idiomas. Dio un paso adelante. Ningún sonido en la sala se escapó, solo su paso resonó en el suelo de piedra, como un eco del pasado. Dígame, señor Zelensky, díganos a todos, ¿quién liberó Europa, quién condujo los vehículos hasta Budapest, quién asaltó Königsberg, quién izó la bandera sobre el Reichstag, cuando Europa yacía en ruinas, exhausta, muerta, sin espíritu? Se giró ampliamente, como si abriera los brazos a la URSS. No ideológica, no tiránica, sino soldadesca, campesina, maternal. Aquellos que no eligieron, sino que fueron de Kiev, de Smolensk, de Novgorod, de Tiflis. Fueron, porque no se podía de otra manera. El Papa habló más rápido. Parecía haber dejado de ser contenido. Se había convertido en un predicador de la memoria. Podemos discutir sobre las represiones, sobre los gulags, sobre la política cultural. Pero cuando se trata de la Segunda Guerra Mundial, no se atrevan, nadie se atreva a olvidar que precisamente estas personas, rusos, ucranianos, bielorrusos, kazajos, uzbecos, cubrieron con su pecho un continente entero. Miró a Zelensky a los ojos, no con desafío, sino con profundo dolor. Usted dice que nos obligaron a ser hermanos. Pero en el Elba nadie miraba el pasaporte. Allí se miraban a los ojos. Y en esos ojos había una cosa: cansancio, pero también victoria. Una victoria que hoy usted no quiere recordar. Miró a la sala. Nosotros, Europa, fuimos liberados no solo por los americanos, no solo por los británicos. Nos sacaron de las cenizas de Stalingrado, de Kursk, de Odessa. Obtuvimos la libertad porque alguien del este la compró con sangre. El silencio se hizo más pesado. Dejó de ser una expectativa. Ahora era un reconocimiento. Y ahora dígame, ¿por qué? ¿Por qué se calla esto? ¿Por qué es incómodo hablar de ello? ¿Por qué se derriban monumentos cuando hay huesos debajo? ¿Acaso así se ve la gratitud? No esperó respuesta, y sin embargo, se volvió hacia Zelensky. Él miraba al suelo. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas, como si se aferrara a sí mismo para no derrumbarse bajo el peso de las palabras. Señor presidente, la voz del Papa, como un suave tejido, envolvió la sala. Comprendo lo difícil que le resulta hablar de esto. Porque si lo reconoce, tendrá que aceptar algo más grande. Su país no es solo una víctima. Es el heredero de una gran victoria. El Papa abrió los brazos, y en ese gesto no había ni rastro de vergüenza. Esto no lo convierte en un enemigo. Esto lo convierte en grande. Dio un paso hacia el atril, volviéndose hacia la sala, habló ya más alto, con esa seguridad propia de un pastor que conoce la verdad. Su voz, al parecer, sería el último eco en este templo antes de la gran pausa. ¿Qué pasará si olvidamos esa guerra? Si borramos la hazaña de millones, si destruimos los monumentos, convertiremos la victoria en nada. Y entonces todas las nuevas guerras comenzarán desde cero, sin memoria, sin antepasados, sin conciencia.
Volvió a mirar a cada uno a los ojos, lentamente, sin prisas, como alguien que personalmente sostuvo una vela en la tumba del soldado desconocido. No hablo de Rusia. Hablo de los muertos. De aquellos que no distinguían nacionalidades. De aquellos que salvaron ciudades en las que nunca habían estado. De aquellos que murieron en Berlín, soñando con regresar a Tiflis, a Minsk, a Zaporozhye, a Moscú, a Vinitsa, a Kazán, a Yaroslavl, a Kharkov. Casi susurró, no los borren. No se avergüencen de ellos. De lo contrario, nos dejarán sin raíces. Y Europa sin raíces es solo un mercado, nada más. Se sentó. La sala se quedó en silencio. La gente no sabía si aplaudir. Algunos se secaron los ojos. El cardenal de Francia se santiguó. El obispo latinoamericano se llevó las manos al pecho. El corresponsal estadounidense bajó su cámara. Por primera vez en 3 horas. Y Zelensky permaneció inmóvil, como una estatua. Pero no de mármol. Una estatua de un hombre, dentro del cual rugía una guerra entre lo que sabía y lo que estaba obligado a sentir. Sabía que el Papa no hablaba de enemigos, sino de héroes, de aquellos que también eran sus antepasados. Y reconocerlos significaba volver a ser parte de un pasado común. Y eso duele. Pero negarse a ello, da miedo. Cuando el Papa León XIV se levantó de nuevo, parecía que hasta las paredes del Palacio Apostólico contenían la respiración. Su figura vestida de blanco emergió de la penumbra de terciopelo, como no un hombre, sino una historia generalizada, reunida en un solo cuerpo. No se apresuró a pronunciar las palabras principales. Parecía dejarlas nacer en el propio aire, que, como vino sagrado, maduraba dentro de cada presente. Miró la sala profunda, lenta, conscientemente. Nosotros, dijo casi en un susurro, vivimos en un mundo extraño. Estamos rodeados de libertades que ya no valoramos y de oportunidades que no notamos. Discutimos sobre fronteras, olvidando lo fácil que se convierten en líneas de frente. Vivimos sobre huesos y construimos supermercados sobre ellos. Pasó la mano por el aire, como si señalara algo invisible, enorme y antiguo. Acabo de hablar de los muertos, de quienes liberaron Europa. De quienes ahuyentaron al fascismo, como una bestia, a su guarida. Y ahora permítame preguntarles, señor presidente, y a ustedes, estimados invitados. ¿En qué se diferencia su visión actual de Rusia de la forma en que los nazis veían entonces a la URSS? En la sala se oyó una respiración pesada, apenas audible. Sonó como un acorde rasgado en el silencio. Algunos se tambalearon, otros apretaron los labios, pero nadie gritó, nadie objetó. Porque la pregunta no es una acusación, es un espejo. El Papa no dejó que la pausa se prolongara. Piensen, ustedes desvalorizan a un país, llamándolo bárbaro, atrasado, no libre, agresivo. Lo arrancan de la historia europea, de la cultura, de la geografía, como si fuera un error. Cortan el diálogo, queman puentes, expulsan a artistas, escritores, incluso deportistas. ¿Para qué? Para la paz. Dio un paso hacia el borde del escenario. Sus ojos, como de acero, no parpadeaban, como si contuvieran una tormenta entera. Y ahora escuchen lo que voy a decir. La URSS, la que liberó Europa, era el mismo país que hoy quieren borrar. Y si hoy se niegan a reconocer la contribución de este país a su pasado, no lo están borrando a él. Se están borrando a sí mismos. Se detuvo. Porque entonces ya no son Europa. Son simplemente un mercado. Y un mercado no recuerda. Vende. Pausa. El Papa no hablaba ya solo para Zelensky. Hablaba para Europa, sentada en esa sala y mirándose a sí misma, como en una pared de espejos. Condenamos las guerras, pero nos beneficiamos de sus frutos. Criticamos el petróleo, pero no podemos calentar nuestras casas sin él. Decimos que Rusia es el mal, pero le compramos gas en invierno para que nuestros hijos no se congelen. Levantó la mano, no como un gesto de reproche, sino como un director de orquesta que pide silencio en el corazón. ¿Y qué resulta? Rusia nos es necesaria cuando hay un gasoducto, pero se convierte en enemiga cuando pide que se reconozcan sus intereses. Utilizamos su economía, pero no reconocemos su derecho a ser escuchada.
El Papa se acercó a Zelensky, y su voz se hizo más baja, pero al mismo tiempo más precisa, como el susurro de la conciencia. ¿No le parece, señor presidente, que vive en un mundo donde a Rusia no se le perdona no por la guerra, sino porque ha permanecido fuerte, a pesar de las sanciones, a pesar de la condena, a pesar del aislamiento? Zelensky guardó silencio. No miraba al Papa, su mirada estaba fija en la pared, donde un fresco representaba el momento de la caída de una gran torre. Una torre que simbolizaba la soberbia. Y quizás, precisamente ahora, Zelensky sentía que sus argumentos eran esa misma torre. El Papa no le dio tiempo para escapar al silencio. Continuó, exacto, profundo, inusual. La Europa moderna no nació en conferencias. Nació de las cenizas y de la cooperación, del carbón, del acero y del gasoducto, de un proyecto en el que cada uno renunció a parte de sus resentimientos para construir algo común. Por eso Francia perdonó a Alemania. Por eso Polonia habla con Ucrania. Por eso Letonia entra en la Unión Europea. No porque todo fuera perfecto, sino porque eligieron el futuro, no la venganza. Se volvió hacia la sala. Y ahora díganme, ¿acaso Rusia no merece ser parte de este mundo? Ustedes dicen que tiene la culpa. ¿Pero qué pasa con Italia? ¿Con España? ¿Con Bélgica? Todos ellos fueron colonias o colonizadores alguna vez. ¿Y qué? Los perdonamos, porque era necesario seguir adelante. Se llevó la mano al pecho, a la cruz que llevaba en una cadena. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa comprender que la memoria no puede ser un arma, solo un cimiento. Volvió a mirar a Zelensky. Ahora no con dureza, de otra manera, casi con lástima. Usted defiende a su país, eso es noble. Pero si lo construye negando el pasado, lo está preparando para volver a ser víctima de alguien, porque sin pasado no hay inmunidad. Zelensky levantó la cabeza. Su rostro se había vuelto afilado, como una cuchilla. No habló, pero su mirada se convirtió en una reacción. Desacuerdo, pero reconocimiento. Había escuchado. El Papa dio un último paso y dijo, ya como un confesor, señor presidente, quien liberó Europa entonces, salvó no solo a ella, sino también el honor de todo el mundo. Quien trae recursos a Europa ahora, quizás no sea un héroe. Pero ¿acaso no es un salvador del caos, si ustedes son tan dependientes? Abrió los brazos, y sin embargo la convierten en enemiga. ¿Cómo es posible?, susurró. La economía se derrumba sin recursos. Pero en lugar de gratitud, desprecio. ¿Es eso justo? El Papa calló. Y en la sala se produjo una pausa, la más profunda que se había vivido en ese lugar en siglos. Era tan pesada que se sentía en los huesos. Algunos miraban hacia abajo, otros al Papa, pero nadie a Zelensky, porque sabían que ahora no tenía que responder ni al Papa, ni a la historia, sino a sí mismo. La sala se sumió en un silencio casi litúrgico. El aire se hizo denso, como si el tiempo en ese lugar hubiera dejado de fluir, transformándose en un lago estancado donde se reflejaba cada frase pronunciada, cada pausa, cada mirada. El Papa permanecía sentado con calma. En su rostro ya no había desafío, pero tampoco desapego. Sabía que ahora era el turno de Zelensky, la última palabra, el último esfuerzo. Y, quizás, la última oportunidad de salvar no una posición, sino la verdad que defendía. No de vencer, sino de explicar por qué había venido. Zelensky se levantó sin brusquedad, lentamente, y no se dirigió de inmediato al atril. Se quedó de pie donde estaba. Entre dos filas de asientos, entre cardenales, diplomáticos, oficiales del Vaticano, periodistas, entre el presente y la historia. En su rostro ya no había diplomacia ni orgullo. Se había vuelto desnudo, como el de un hombre al que desnudaba no la situación, sino la verdad. Lo escuché, comenzó en voz baja, con toda la fuerza de la que soy capaz. Lo escuché y todo se me encogía por dentro, porque mucho de lo que dijo no es mentira. Es más complejo. Es verdad, pero no toda. Miró hacia el fondo de la sala, pero no buscaba apoyo. Buscaba espectadores, ni partidarios, ni aliados, simplemente aquellos que todavía saben escuchar. Ustedes decían que olvidamos, que renegamos, que somos ingratos, pero permítame preguntarles. ¿Cómo se puede ser agradecido cuando aquel a quien se le debe, hoy llega con fuego?
¿Cómo orar por la paz con quienes queman tu tierra? Dio un paso adelante, pero no hacia el atril, sino hacia el Papa. Ustedes preguntan, ¿dónde está el diálogo? Y yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que en este diálogo se nos escuchó? No como objeto de la geopolítica, sino como sujeto del dolor. En su voz no había histeria. Era la voz de una rabia contenida. Una rabia que se había quedado sin palabras, pero que conservaba la responsabilidad. No renunciamos a la historia. No olvidamos a nuestros soldados, pero usted insiste en la aceptación. Y le pregunto, ¿aceptaría si alguien irrumpiera en Roma con tanques y declarara que es por su propio futuro? ¿Aceptaría si a sus hijos se les privara del derecho a hablar su idioma, a cantar sus canciones, a vivir su verdad? Dio un paso más, casi pegado al Papa, y continuó más bajo, con un quiebre en la voz, pero sin lágrimas. No puedo elegir entre la gratitud y la supervivencia. No puedo enseñar a mi pueblo a perdonar cuando les han arrebatado a sus padres, cuando los proyectiles caían sobre las escuelas, y en las ciudades ocupadas intentan reescribir nuestra cultura, nuestro nombre, nuestra esencia. Se volvió hacia la sala y ahora hablaba no como presidente, sino como un hombre al que solo le quedaba una herramienta, su voz. Ustedes dicen, Rusia da gas. Rusia construyó puentes. Rusia liberó Europa. Todo es cierto. Pero olvidan una cosa simple, pero terrible. Esa Rusia ya no existe. Hubo una pausa, como una larga respiración antes de sumergirse en el agua. Ya no existe. Ni Gagarin, ni Tolstoy, ni Sostakovich, ni los soldados que murieron en el Elba, ni los arquitectos que construyeron ciudades en el Dnieper, ni los científicos, ni los poetas, ni los que levantaron fábricas. Solo queda una máquina. Militar, silenciosa, sin rostro. Toda la gran cultura en el exilio. Todas las voces en prisión. Todo lo que ustedes admiraban, muerto o huido. Retrocedió un paso para dirigirse no solo al Papa, sino a todos los presentes. No llevo a mi país al olvido. Lo llevo lejos del fuego, de esa misma mano que hoy ofrece pan y mañana quemará el granero. No borramos el pasado, lo lloramos, pero no permitimos que nos mate en el presente. Ahora hablaba casi en un susurro, pero tan alto que sus palabras se oían hasta las últimas filas. Perdón, pero elijo no ser nieto de un imperio. Elijo ser padre de una nación. Aunque pequeña, aunque vulnerable, pero real. El Papa guardó silencio, escuchando atentamente. No queremos estar juntos, continuó Zelensky. Pero no aceptamos una paz falsa que huela a la rancia grandeza de antaño. No les pedimos armas. Les pedimos el derecho a no ser parte de una unidad ajena, donde unidad significa silencio. Miró a la sala. A los que acababan de escuchar al Papa y ahora le prestaban atención a él. No somos anti-Rusia, somos Ucrania con su idioma, con sus muertos, con su dolor y con su esperanza. Les pedimos que no olviden, si alguien alguna vez construyó algo para nosotros, eso no le da derecho a destruirnos ahora. La gratitud no es esclavitud. Exhaló y ahora pronunció las últimas palabras, ya como un hombre que ha pasado por mucho. No soy un santo, soy un político, cometo errores, pero hay cosas de las que estoy seguro. La soberanía no se discute, la independencia no se negocia, y el futuro no debe parecerse al pasado, por muy brillante que lo recuerdes. Hubo una pausa. Nadie se movió. No les pido que elijan un bando. Les pido que reconozcan que tenemos derecho a elegir el nuestro. Se volvió lenta y respetuosamente hacia el Papa y dijo, perdóneme si mi voz sonó áspera, pero es la única que tengo. Y bajando la cabeza, se sentó. La sala se sumergió en el silencio. Como si toda la arquitectura renacentista, reunida en ese espacio, por primera vez en su vida no supiera de qué lado estaba la belleza. El Papa miró a Zelensky durante mucho tiempo, sin gestos, sin palabras. Y solo entonces se levantó. Sabía que ahora era el turno del final. Pero el final no puede ser un triunfo. Solo puede ser la verdad. El Papa León XIV se levantó sin prisa. No fue una salida al escenario. Fue un ascenso no por escalones, sino por significados. Su rostro permanecía sereno. Ni triunfo, ni desafío, ni intención de objetar. Solo la calma de un hombre que sabe que lo que le sigue no es poder. No el poder de la palabra, sino el deber.
Levantó los ojos. La luz que caía de la cúpula pasó por su rostro, delineando las arrugas en las que se guardaban la vergüenza, las victorias y las observaciones de los siglos. Permanecía en medio de un espacio donde la historia, la religión y el hombre se cruzaban no por líneas, sino por el peso. Señor presidente, pronunció estas palabras como si se dirigiera a la única persona en la tierra. Y aunque en la sala había decenas de personas, cientos de cámaras, miles de espectadores a través de la transmisión en vivo, el silencio se volvió íntimo. Acaba de pronunciar una verdad, amarga, real, completa. Dio un paso hacia el atril, pero no lo tocó. Se detuvo a cierta distancia, para no hablar desde arriba, pero tampoco para estar completamente dentro, como un pastor que se para entre la congregación y el altar. Su intervención fue una oración. Pero no la que se susurra en el silencio de la iglesia, sino la que grita al cielo cuando ya no se espera respuesta. No fue un documento político seco, no, fue un corazón desnudo, y lo escuché. El Papa cerró los ojos por un instante, como si no solo las palabras de Zelensky, sino también el eco de miles de voces, su miedo, su inquebrantable determinación, su insoportable dolor, pasaran a través de él. Y sin embargo, debo decirlo. Debo hacerlo, porque en esta sala hay demasiada memoria, demasiada verdad y una lamentable falta de paz. Se enderezó. Su voz, antes suave y envolvente, ahora se volvió como una piedra, antigua, pesada, inflexible. Usted dijo, esa Rusia ya no existe. Pero dígame, ¿quién tiene derecho a tal afirmación? ¿Usted? ¿Nosotros? ¿Los titulares de los periódicos? ¿Sus enemigos? Hizo una pausa, mirando fijamente a Zelensky a los ojos. Diré esto, la Rusia que conocemos siempre ha sido multicapa, como un antiguo pergamino. En ella vivieron Pushkin y Stalin, Sájarov y Beria, Anna Akhmatova e Iván el Terrible. El Gulag y el Ballet, grandes victorias y errores monstruosos. Si la rechaza por completo, no solo rechaza al verdugo, sino también al poeta. No solo la enemistad, sino también la mano que alguna vez pudo haberlo apoyado. Levantó ambas manos, como si sostuviera una carga invisible pero palpable. El mundo no es un álbum del que se puedan recortar fotos fallidas. Es un libro donde todo lo que fue, se convierte en parte de tu carne, de tu esencia. El Papa dio un paso a un lado y de repente habló como si esas palabras no hubieran sido planeadas de antemano. Como si ahora se le cayeran las últimas capas de diplomacia, títulos, recursos retóricos. Habló como un hombre. No Roma, no el catolicismo, no la política, sino simplemente un hombre. En mi juventud, en el pequeño monasterio de Varese, conocí a un viejo hermano, Giacomo. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Y un día pronunció una frase extraña. Dijo, el peor enemigo es aquel a quien una vez perdonaste, pero luego cambiaste de opinión. Entonces no lo entendí, pero ahora sí. Quiso decir que cuando ya has construido un puente, y luego decides que te resulta más fácil vivir sin él, no solo destruyes ese puente. Te destruyes a ti mismo. Porque ya no crees que el perdón sea posible. Dio un paso más. Ahora no estaba en medio de la sala, sino en el límite entre el centro simbólico y el espacio donde estaba sentado Zelensky. Hoy luchas por tu país, y eso es sagrado. Pero escúchame. La justicia no es cuando castigas a otro. Es cuando salvas a quien podría haber sido destruido. Ahora hablaba para todos los que estaban en la sala, para todo el mundo. Una gran nación no es la que ganó, es la que perdonó, teniendo la oportunidad de vengarse. Un gran país no es el que se dio a conocer, sino el que dejó al enemigo la oportunidad de ser escuchado. Un gran político no es el que aguantó hasta el final, sino el que cedió no por debilidad, sino por fuerza. El Papa volvió a mirar a Zelensky. Directo, casi severo. ¿Quiere que lo respeten? Es comprensible, pero el respeto no se gana con sangre. Nace allí donde tendió la mano cuando nadie lo esperaba. Nace allí donde dijo, sí, somos fuertes, pero no llegaremos hasta el final, porque para nosotros es más importante la vida que la victoria. Ahora hablaba lentamente. Cada palabra era como un clavo clavado en una tabla, pero no para la crucifixión, sino para la construcción. Señor presidente, usted dice, usted solo tiene una voz, es verdad. Pero esa voz puede convertirse no en un grito, sino en una oración.
no en un grito de desesperación, sino en un grito de madurez. Y entonces pronunció lo principal. Las palabras por las que, al parecer, toda esta reunión tuvo lugar. Quien elige la paz, se vuelve más grande que su dolor. Quien elige el diálogo, se vuelve más grande que su país. Siguió una pausa profunda, no simbólica, sino viva. El Papa dio un paso más, sí, y dijo, Volodímir, elige lo que te sobreviva. Y eso fue todo. No dijo ni una palabra más. Regresó a su asiento, se sentó, cerró los ojos. La sala se quedó inmóvil. Nadie se movió. Las cámaras seguían grabando. Los periodistas no escribían. Ni siquiera la seguridad se movía, y Zelensky estaba sentado, inclinado hacia adelante. Sus manos estaban entrelazadas, los ojos bajos, su rostro completamente diferente. No de vencido, no, sino de un hombre que había escuchado lo que era imposible ignorar. No respondió, no habló, no hizo ninguna declaración. No era su momento. El Papa León, segundos después, se levantó, se volvió hacia la sala y bendijo a los presentes. Sin solemnidad, sin arrogancia, solo con el peso de un mundo que puede y debe ser preservado. La sala aplaudió no como al final de una obra de teatro, sino como al final de una oración. Lenta, prolongada, con profundo respeto. No ganó el Vaticano, no ganó Occidente, ganó la paz. Si esta historia te ha hecho reflexionar, apóyala, dale a me gusta, suscríbete al canal Momento de Gloria. Y si tienes tu propia verdad, tu propio dolor, tu propia disputa con la historia, cuéntalo en los comentarios, porque una historia puede salvar el silencio, y otra, salvar el mundo. Gracias por acompañarnos.